Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a Agroprecisión. En el episodio de hoy tenemos con nosotros al científico Víctor Resco, que centra su trabajo en la mitigación de algunos de los principales problemas que amenazan la sostenibilidad de nuestra sociedad, como el cambio climático, los incendios forestales o la contaminación. Víctor es doctor por la Universidad de Wyoming, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida y coordina en la actualidad la unidad mixta de investigación entre el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y Agrotecnio. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, gracias a vosotros por haber pensado en mí, un placer. Pues me gustaría comenzar hablando de incendios forestales. Ahora que se acerca el verano, en el contexto de cambio climático y de sequía en el que nos encontramos, y después del precedente del verano de 2022, en el que se triplicó la superficie quemada respecto a la media, ¿hemos aprendido algo, Víctor? ¿Cómo se presenta el año 2023? Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido es que lo que pasó el año pasado fue un tráiler, un previo, un anuncio de lo que está por venir. Y en lo que se refiere a tomar medidas para revertir la situación, creo que no hemos aprendido de mucho, pero sí que estamos empezando a ver las fauces, el lobo está empezando a asomar la patita, ¿no? Y estamos viendo dónde nos estamos metiendo. Y lo que vaya a pasar este año va a depender pues, un poco de las condiciones meteorológicas, ¿no? Recordemos que el año pasado fue una situación anómala, hubo una concatenación de olas de calor. Entonces lo que vaya a pasar este año va a depender de cómo salga el verano, de las condiciones meteorológicas de este verano. Si se vuelve a repetir esa concatenación de olas de calor, pues es probable que tengamos un escenario parecido. Pero más importante de cómo ves este año es cómo viene el siglo, en el sentido de que las temperaturas, el verano pasado fue un verano anómalo, pero los modelos climáticos nos indican que dentro de 12 años, en el 2035, los veranos como el año pasado serán la norma. Es decir, lo que pasó el año pasado, una situación anómala, se triplicó el área quemada, dentro de 12 años será lo normal. Y dentro de 12 años más, dentro de 24 años, lo que pasó el año pasado va a ser una anomalía, pero por abajo, porque habrá sido un año particularmente benigno, particularmente frío, con una superficie quemada particularmente baja. Entonces, el hecho de que un año, por lo que sea, un año no tengamos mucha superficie quemada, nosotros lo solemos interpretar como un año bueno en incendios, cuando eso no es así. Porque aunque no se haya quemado mucho, ese combustible ha seguido creciendo, se está acumulando ese combustible en los montes, de forma que cuando vengan las condiciones meteorológicas adecuadas y cada vez están siendo más extremas, pues vamos a tener unos incendios cada vez de mayor envergadura. Es decir, se abren muchos frentes que tratar. Tanto como nos vamos aproximando a una nueva situación que se va a parecer cada vez más a este contexto que va a dar pie a tener más mega incendios como el del año pasado, y por otra parte la necesidad todavía mayor que hoy en día, que ya lo es, de gestionar mejor los bosques. Todo eso lo vamos a abordar durante el programa de hoy, pero me gustaría volver a este verano. Si volvemos a tener la situación del año pasado, ¿cómo vamos a poder minimizar la catástrofe? ¿Tenemos medios suficientes en cuanto a extinción se refiere o qué estrategias y tácticas se llevan a cabo para poder abordar esa situación? Que esperemos que no nos encontremos este año. España es un país que tiene un tamaño similar al que tiene el estado de California. Y el número de aviones que tenemos aquí, de medios aéreos, es parecido, generalmente superior al que tienen en California. Es cierto que a nivel puntual un año pues puede haber alguna limitación con los helicópteros que vienen de Rusia en la situación geopolítica actual, pero de un punto de vista general el problema no es una cuestión de medios para la extinción,
porque muchos incendios actuales están quemando más allá de la capacidad de extinción. Entonces, aun cuando tuviéramos a toda la flota de Norteamérica para apagar incendios, a toda la flota de la OTAN para apagar incendios, estamos viendo como cada vez está aumentando la frecuencia, está aumentando la probabilidad de estos incendios que queman más allá de la capacidad de extinción, que emiten tanta energía que no se puede hacer nada. Y nuestros bomberos, pues claro, llevan años preparándose. Nuestros bomberos forman parte de la élite mundial, se codean con los más grandes bomberos, los cuerpos de extinción forestal más importantes, los de Estados Unidos, los de Australia y los nuestros están allí, ese es el top 3. Y han desarrollado una serie de estrategias y tácticas, como comentabas, para poder abordarlos. Y básicamente el principio que se sigue es el de vamos a apagar aquello que podamos apagar y vamos a dejar arder aquello que no se puede apagar. La visión clásica era ir a apagar todos los incendios, ir a atacar un frente por todos los lados, pero eso es algo que es absolutamente inasumible, es una pérdida de recursos. Entonces ahora se está empezando a tomar la decisión de vamos a dejar quemar esta zona para centrar nuestros recursos en esta otra zona, porque si en esta otra zona no controlamos ahí el incendio nos puede crear un problema mucho mayor, porque se puede extender a otra zona montañosa diferente, de manera que ese incendio se podría convertir en un mega incendio. Entonces los bomberos, los cuerpos de extinción llevan años diseñando este conjunto de estrategias, de prácticas, donde se poligoniza una cuenca hidrográfica o una cuenca de incendios, ese sitio donde el incendio podría propagarse, poligoniza, se divide en diferentes secciones y hay algunas secciones en las que sencillamente se dejan quemar, o bien porque tienen poco valor, o bien porque el frente es imparable por allí, y luego se centra en aquellos puntos clave, aquellos puntos que pueden ser multiplicadores del frente de incendios, donde a partir de un frente puedes pasar a tener varios y de forma que se optimizan los recursos disponibles, ¿no? Y gracias a eso, gracias a estos progresos que están haciendo los cuerpos de extinción, el año pasado solo nos quedamos con 300.000 hectáreas, solo se triplicó la media. Porque si se hubiera seguido apagando los incendios como hacía 20 años, que no es que se apagara mal, es que no se sabía tanto como ahora, no hubiéramos tenido 300.000 hectáreas, sino hubiéramos tenido muchas más. Es decir, que medios tenemos más que suficiente y los bomberos aquí actúan y tienen unas tácticas que están muy afinadas y que de hecho se han hecho más estratégicas y se focalizan en actuar donde es necesario, digamos. Y entiendo que lo prioritario es evitar la catástrofe social y económica y sobre todo social. Y en ese sentido sí me gustaría saber, como ciudadanos, una vez que si nos vemos, ojalá que no, envueltos en un incendio, ¿cómo debemos actuar? Porque todos los veranos, cada vez que hay incendios, tenemos recuerdos pues tanto de brigadistas como de incluso agricultores, ganaderos que han ido a salvar a su ganado y que acaban pues o sufriendo graves daños o incluso falleciendo. ¿Cómo debemos actuar la ciudadanía en caso de un incendio? Sí, es una buena pregunta porque creo que en muchas ocasiones asociamos los incendios como que se queman 4 pinos por ahí. Pero en realidad el problema de los incendios es un problema que trasciende la dinámica forestal y se mete de lleno en el mundo de la protección civil. Nosotros hemos contabilizado, por ejemplo, el número de fallecidos en incendios forestales y vimos como durante un periodo de 13 años hubo más muertos, más fallecidos en incendios forestales que en ataques terroristas, ¿no? Hubo un 5% más de fallecidos en incendios forestales que en ataques terroristas. Entonces, tenemos que tener presente que el incendio forestal se está convirtiendo en un riesgo de protección civil comparable al del terrorismo. Entonces, lo que podemos hacer, en primer lugar, es prepararnos antes del incendio. Es decir, nos falta cultura de riesgo. Hay muchas personas que están viviendo en un polvorín y que sencillamente no son conscientes de que cuando haya un incendio pues están en un sitio de difícil salida. Es poco probable que puedan salir de allí, es posible que se queden atrapados, ¿no? Lo que vimos que pasó en Grecia en el 2019, en el incendio de Mati, con más de 100 fallecidos. Aquí hay muchas urbanizaciones así. Primero es prepararse esta cultura de riesgo, establecer esta cultura de riesgo, pero cuando ya están las llamas allí, que no hay tiempo de prepararse, lo importante es, lo esencial, es seguir los consejos que les están dando bien las autoridades y aquellas personas que quieren ayudar, que no lo hagan por libre, sino que lo hagan a través de asociaciones de voluntarios. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hay
una organización que se llama las Agrupaciones de Defensa Forestal, que es una agrupación voluntaria de propietarios forestales. Entonces, acudir a una de estas asociaciones y estas asociaciones le dirán qué es lo que puede hacer. Porque el año pasado, por ejemplo, un incendio que hubo en Cataluña, cerca de Barcelona, veías las declaraciones de un tío que me puse ahí con la Karcher a regar la casa, pero claro, no estás haciendo nada más allá de ponerte en peligro a ti y poner en peligro a los cuerpos de extinción, porque si no sigues sus indicaciones, si no evacuas por las rutas que te indican, en el momento en el que te indican, luego alguien va a tener que ir a por ti. Y entonces no solamente estás poniendo tu vida en peligro, sino que estás poniendo la vida en peligro de terceros, porque ellos van a intentar salvarte. Cuando tú cometes esa negligencia, ellos van a intentar salvarte, ¿no? Entonces tenemos que seguir las instrucciones a pie juntillas que nos dan. Es decir, lo primero prevenir también a nivel, como ciudadano, y estar preparados con saber, tener previsto qué puede pasar si vivimos en un sitio que tiene cierto riesgo. Y después, por supuesto, seguir las indicaciones. Y a nivel más de gestión, ya hemos hablado de extinción, pero bueno, como se dice, más vale prevenir que curar. ¿Cuáles serían las áreas de acción prioritarias en prevención? Bueno, las áreas prioritarias en prevención están en la trama urbano-forestal, en aquellas zonas en las que son o bien pueblos o bien urbanizaciones donde colinda el bosque con las viviendas de personas, evidentemente para disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes que tengamos que luego que lamentar. A nivel de paisaje, ¿cómo se articula la prevención de incendios a nivel de paisaje? Lo que se busca es actuar sobre aquellos puntos que son estratégicos que van a ayudar a parar el incendio. Entonces, esto se concreta en actuar en 3 veces el área quemada. Entonces, si el año pasado se quemaron 300.000 hectáreas, debemos actuar de forma preventiva sobre 1 millón de hectáreas. Debemos actuar sobre una superficie mucho mayor que la que queman los incendios porque, aunque 300.000 hectáreas suene a mucho bosque, en realidad es el 1% de la superficie forestal. Entonces quema poco, anualmente quema poco, por tanto estadísticamente es poco probable que un incendio intercepte contra una zona en la que se ha gestionado de forma preventiva. Es por eso que tenemos que gestionar una zona muy amplia. Aunque haya que gestionar 3 veces lo que se nos quema, económicamente eso no es un disparate, en el sentido de que extinguir nos cuesta 19.000 hectáreas a la hora, según los cálculos de los bomberos forestales catalanes, pero prevenir nos cuesta unas 2.000 hectáreas a la hora. Evidentemente estamos hablando de un problema de protección civil. La cuestión económica no debe ser la prioritaria, ni mucho menos, pero incluso desde una perspectiva económica, si lo enfocamos puramente desde una perspectiva económica, bueno, no es ningún disparate actuar sobre una área tan grande como 1 millón de hectáreas anualmente. Así lograremos disminuir la probabilidad de estos grandes incendios. Los incendios van a existir o sí o sí. Los incendios, el registro polínico, el registro tafonómico, el carbono que encontramos en las turberas, el registro geológico, lo que nos indica es que los incendios llevan en la Tierra 400 millones de años, mucho antes que nosotros, mucho antes que los humanos, que llevamos los primeros homínidos son de hace 2,5 millones de años. Entonces, lo que tenemos que aprender es a coexistir, a convivir con estos incendios forestales. Nosotros no podemos decidir si va a haber un incendio o sí o no, porque lo va a haber. Lo que podemos decidir es cómo queremos que sea ese incendio. Si queremos que sea un incendio que quema con alta intensidad, que pone en peligro las viviendas y la propiedad de las personas, o si queremos que sea un incendio con baja intensidad que vamos a poder gestionar, ¿no? Y a través de la prevención, lo que podemos hacer es precisamente tener estos incendios que vamos a poder gestionar. Eso iba a decir, que para eso precisamente lo que hay que hacer es prevención, y esa prevención, esa buena gestión del bosque incluye, entiendo, cortar árboles, aunque pueda sonar, llamar la atención a nuestros oyentes. Decías en algún artículo que estamos viviendo una epidemia de árboles. No sé si puedes ahondar un poco más en esa idea. Yo entiendo que esto es algo que pueda sorprender, pero los estudios de la Unión Europea nos indican que a nivel europeo el 75% del área quemada ocurre en áreas protegidas. Los estudios que hemos hecho nosotros en el sureste de Europa, en Portugal, España y el sur de Francia, lo que hemos visto es que el 50% de lo que quema, es en áreas protegidas, en áreas donde no se gestiona desde el punto de vista de la prevención de incendios, sino que más bien se tiende a abandonar esta gestión. Entonces, cuando nosotros abandonamos el bosque, puede sonar como algo ideal, algo desde el punto de vista de la naturaleza. Lo cierto es que es una anomalía.
Los estudios realizados nos indican que desde hace 12.000 años, el 95% del terreno de nuestras latitudes ya estaba habitado, por tanto ya estaba gestionado. Hace 12.000 años, el 95% de la superficie ya estaba gestionada. El mito del bosque virgen, del bosque pristino, del bosque primario, no es más que eso. Es un mito, es una anomalía en nuestras latitudes. Es algo que no ha ocurrido en los últimos milenios y, por tanto, cuando eso ocurre, se produce un desajuste en la naturaleza. Cuando se produce este desajuste en la naturaleza, este aumento en la carga de combustible, la naturaleza se autogestiona, a nosotros no nos necesita para nada. Pero ¿cómo se autogestiona? Se autogestiona a través de las grandes perturbaciones, de enfermedades, de ataques de plagas, de hongos o a través de estos grandes incendios forestales. Por tanto, es necesario cortar árboles porque es algo a lo que nuestros ecosistemas están acostumbrados, cortar árboles, destrozar, de forma que no hay que dejarlo como una patena, porque no estamos hablando de un convento ni de un hospital, pero sí que hay que tener unas cargas de combustible, sobre todo en esas zonas estratégicas, en esos puntos estratégicos donde el incendio se puede multiplicar, de forma que cuando se produzca un incendio, ese incendio queme por debajo de la capacidad de extinción. Entonces, muchas veces te dicen, eres un ecocida que estás cortando un árbol. El verdadero ecocidio en muchas ocasiones es plantar árboles. Porque muchas de las cosas que se nos están quemando a día de hoy son plantaciones que se hicieron hace años, que se hicieron bien y con buena fe y con buena intención, pero nos hemos olvidado de ellas, las hemos abandonado. Entonces, plantar árboles en muchas ocasiones es el verdadero ecocidio y no tanto cortar árboles, porque cortando árboles estás evitando la catástrofe, plantando árboles quizás estés plantando los incendios del futuro. Sí, he leído que en alguna entrevista te he escuchado decir que plantar un árbol, repoblar, es como tener un hijo. Es decir, que ya tienes que hacerte cargo durante muchos años, no vale solo plantarlo y dejarlo que crezca y se las avíe por sí mismo. Sí, así es, ¿no? Es un poco como, bueno, si se me permite un símil, plantar árboles puede ser como un poco una noche de verano en Ibiza, que te lo pasas muy bien y luego te olvidas del asunto, pero aquello tiene luego una serie de repercusiones, ¿no? Sobre todo para la madre. Y en el caso de las repoblaciones es lo mismo. Tú vas al campo, plantas un pino y dices, ay, qué bien, me siento muy bien, he hecho algo por el medio ambiente y luego te olvidas de aquello. Pues eso va a tener una serie de repercusiones, sobre todo para las personas que están viviendo en esa zona, ya que estás aumentando el riesgo de incendios forestales, ¿no? Entonces, es importante entender que lo que a uno, bueno, parece que está haciendo un bien, pero en realidad, y puede ser que sí, y muchas veces necesitamos plantar árboles, y no estoy diciendo que no sea así. La repoblación es una técnica de restauración que hemos aplicado con éxito desde hace más de 100 años, pero eso hay que gestionarlo después, si no nos podemos olvidar, porque lo que normalmente hacemos al plantar árboles es luego olvidarnos. En muchas ocasiones ni tan siquiera van a comprobar el número de árboles supervivientes, ¿no? Esto es lo que no puede ser. Si vamos a plantar un árbol, tenemos que asegurar medios suficientes para su mantenimiento por lo menos durante 40 años después de la plantación. Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. Al final, la repoblación hay que hacerla con cabeza, como parte de una estrategia de actuación tras un incendio. En ese sentido, dentro de esta gestión correcta del bosque, entraría también la actividad humana. Entiendo que tiene, por lo que has dicho, desde hace más de, no sé cuántos años has dicho, pero hace 12.000 años puede que hayas dicho que que estamos interviniendo en el bosque, que no son los bosques idílicos. Entonces, esta actividad humana sí que tiene un peso en esta gestión, por ejemplo, la ganadería, entre otras. ¿Qué peso tendría en esta buena gestión del bosque? Sí, bueno, aquí se abren diferentes frentes, ¿no? Por un lado, tenemos mucha pasión, una pasión exacerbada seguramente por los bosques y a mí también me gusta mucho, además pasear por ellos es muy agradable y todo esto, ¿no? Pero estamos en un contexto en el que cada vez vamos a tener menos bosques y vamos a tener que ir a paisajes cada vez más abiertos, paisajes más adehesados. Y nuevamente, si volvemos al registro geológico, lo que nos está indicando es que los bosques abiertos en la era prehumana, antes de nuestra llegada, eran mucho más abiertos, mucho más comunes de lo que nos pensamos. Entonces,
Uno de los elementos que mantiene los bosques abiertos es el fuego, pero otro elemento, evidentemente, es el ganado o la herbivoría en general, ¿no? En la época prehumana no había ganado, había herbívoros naturales, pero sí, en la actualidad el ganado es un gran aliado en la prevención contra incendios forestales. En ocasiones no basta con el ganado y hay que hacer más actuaciones de prevención, pero en cualquier caso el ganado es algo que rebaja mucho la carga de combustible, y actualmente se oyen propuestas de una cosa que se llama rewilding, asilvestrar, que básicamente quiere decir lanzar animales, hacer una repoblación con animales, con ungulados en ocasiones, y hay quien considera que esto también es importante para reducir el riesgo de incendios forestales. Y es cierto que algo disminuye en la carga de biomasa, pero por lo general el ganado es mucho más efectivo que no los animales salvajes. A la hora de rebajar la carga, el efecto que tienen los animales salvajes es más bien simbólico. Desde un punto de vista de los incendios, nosotros podemos ver que hay rebajas en la carga de combustible, pero los incendios no la ven, porque la rebaja en la carga de combustible de los animales salvajes queda por encima de los límites que van a dar estos incendios extremos, ¿no? Los incendios extremos generalmente ocurren cuando hay más de 1 kilo por metro cuadrado de biomasa, y esa limpieza, digamos, esa eliminación de la biomasa es difícil que la hagan los animales salvajes, y por eso necesitamos el ganado, que es algo que podemos gestionar, podemos controlar mucho mejor qué es lo que van a comer. Y entonces el ganado es sobre todo muy eficiente pues en zonas abiertas, ¿no? El problema que tiene el ganado es que no come la materia muerta, no come la hojarasca. Entonces, en ese sentido, a veces también abogamos por el uso de quemas prescritas, que es la introducción del fuego técnico, donde recreamos este proceso natural, que ya hemos dicho que lleva 400 millones de años en nuestras latitudes, el incendio, lo recreamos a través de quemas prescritas, y así conseguimos eliminar también la materia muerta. Entonces, todas las diferentes técnicas de gestión del combustible, tanto la corta de árboles como el desbroce, la introducción de la ganadería y la aplicación del fuego técnico, son 3 de nuestras grandes bazas, la parte principal del arsenal que tenemos para combatir a estos mega incendios y volver a tener incendios de baja intensidad. Al final un poco es como asumir que somos parte del ecosistema, los humanos, y que tenemos que intervenir y con cabeza, y en ese sentido el papel del ingeniero de montes, el ingeniero forestal, es fundamental. Sí, yo creo que el ingeniero de montes es una profesión que es poco conocida, la del ingeniero de montes. Yo cuando estudiaba me decían, sí, ingeniero de montes, canales y puertos, ¿no? Me decían que no saben muy bien de qué va esto, pero sí, claro, el ingeniero de montes es el que se encarga de todas las actuaciones de ingeniería, porque además parece que cuando hay un incendio vas ahí a lanzar mangueras y ya está. Cuando no es eso, hay muchísima estrategia, ya lo hemos hablado antes, hay muchísima estrategia, muchísima táctica detrás, hay mucha ciencia y mucha ingeniería detrás, y una de las cosas que hacemos pues es esto, es lograr conservar los bosques a la par que se pueden aprovechar algunos recursos. Gestionar los bosques principalmente quiere decir asegurar su conservación, asegurar su sostenibilidad. Eso es lo primero que quiere decir cuando cortamos árboles. Lo que quiere decir es que lo que estamos haciendo, por ejemplo, es eliminar la competencia entre árboles para que el bosque crezca mejor, crezca más fuerte, y si hay un incendio, pues que sea más resistente a ese incendio, que también sea capaz de mantener ese almacén de carbono que tan importante es en un escenario de cambio climático, y también mantener buenos niveles de biodiversidad. Todo esto es lo que representa la gestión del bosque, y cuando además de conservar puedes aprovechar algo, pues mejor que mejor, porque así nos ahorramos, por ejemplo, si utilizamos madera como material de construcción, nos ahorramos emisiones que vendrían derivadas del uso, por ejemplo, del hormigón o del acero. Si utilizamos la biomasa para calentarnos, nos ahorramos las emisiones que si no vendrían de utilizar combustibles fósiles, ¿no? para calentarnos. Entonces, ¿cómo se asegura que todo este aprovechamiento es sostenible y que se mantienen estas funciones del ecosistema que comentábamos antes, la biodiversidad, el carbono, procesos como la erosión, como la prevenida de inundaciones? Esto se tiene que hacer de forma, pues, por profesionales cualificados, como son los ingenieros de montes. ¿Y cómo están integrando estos ingenieros las nuevas tecnologías en su día a día en la gestión de los bosques y la prevención de incendios? ¿Qué papel juegan estas nuevas tecnologías? ¿Se están usando, así como en agricultura ya empiezan a utilizarse de manera bastante extensiva? Sí, claro, las nuevas tecnologías tienen un papel pues esencial y cada vez están más expandidas. Se utilizan, por ejemplo, simuladores. Hay una empresa española, de hecho, Tecnosilva, que
tiene sede en León, pero también tiene en California, y ellos se encargan de hacer las simulaciones, por ejemplo, de incendios en California, y a partir de estas simulaciones luego se derivan los planes de prevención de incendios. Con estos simuladores se utilizan en la prevención y también se utilizan para predecir cuál va a ser el comportamiento de incendios en tiempo casi real, ¿no? Estos simuladores son importantes, también las nuevas tecnologías son importantes a la hora de tomar datos para luego poder estudiar esos incendios. A día de hoy, una de las grandes incertidumbres que tenemos en los incendios son estos incendios que llaman de sexta generación, cuando el incendio quema con tanta intensidad que crea una verdadera tormenta de fuego. Y la ciencia a día de hoy todavía no puede predecir estos fenómenos. Entonces, a través de las nuevas tecnologías, de los nuevos sensores y de su integración en bases de datos, pues podemos estudiar este fenómeno y, bueno, esperemos comprenderlo mejor dentro de poco. Y también se utilizan, pues, por ejemplo, drones con diferentes tipos de imágenes térmicas o acoplados con diferentes técnicas para poder estudiar la evolución de cómo se está comportando el incendio para luego poder recrearlo. También se integra en la prevención. Las nuevas tecnologías tienen un papel importante en la toma de decisiones, cómo gestionas esos compromisos que se derivan, ¿no?, de la prevención. Cuando tú tienes un bosque en el que quieres tienes que hacer prevención de incendios, tienes que hacer protección de la erosión, tienes que hacer protección de la biodiversidad, tiene un uso recreativo. Cómo integrar estas diferentes funciones, pues para eso también se puede utilizar la tecnología. Y también en las predicciones de riesgo. A través de, por ejemplo, la teledetección se realizan seguimientos de la humedad del combustible vivo, la humedad de las plantas, de los árboles, de los matorrales, de la humedad del combustible muerto, la hojarasca, las ramillas, todas estas cosas. De hecho, nosotros somos pioneros, ¿no? Nuestro grupo siempre es pionero en el desarrollo de estos mapas de humedad del combustible vivo y muerto, y en ocasiones para la humedad del combustible vivo, por ejemplo, utilizamos también técnicas de machine learning y de inteligencia artificial, pero hay que ir con mucho cuidado cuando se aplican estas técnicas, porque no dejan de ser estas técnicas de inteligencia artificial, porque no dejan de ser un sustituto a lo que es la buena ciencia, a lo que es la ciencia basada en procesos, a lo que es entender cuáles son los procesos que están explicando por qué las cosas varían así, ¿no? Las técnicas de inteligencia artificial son un poco una caja negra, son muy empíricas, es decir, que te sirven para las condiciones que has estudiado, pero a la que te sales de esas condiciones ya no sirven para nada. Y por eso necesitamos entender los procesos subyacentes. Una limitación que tenemos en los incendios, por ejemplo, en el uso de simuladores y de los modelos, es que nuestros modelos se basan en un modelo que hizo un señor que se llama Rothermel en 1972 y no ha habido avances significativos desde entonces, ¿no? Entonces, claro, las nuevas tecnologías pues, están muy bien y en algunos casos las utilizamos, pero lo que realmente necesitamos es más de ciencia de procesos para poder describir los mecanismos que rigen el comportamiento de incendios, y así es como realmente afinaremos para entender estos procesos complejos de como los incendios de sexta generación. Didi, perdona. No, nada, perdona. No, me refería que un poco en agricultura digital también pasa parecido. Muchas veces lo que nos dicen los expertos es que son herramientas, las nuevas tecnologías, que están muy bien, pero en ningún caso van a sustituir el papel siempre tiene que haber un técnico experto detrás que sepa interpretarlo y que sepa sacarle partido. No sé si un poco también te referías a Sí, eso. También. También se plantea, por ejemplo, el uso de drones con visores térmicos que detectan cuando hay llamaradas en el paisaje, como una sustitución a los vigías, ¿no? A las torres de vigía que tenemos en los veranos. Personas están en el alto de una torre y te indican cuando hay un incendio. La ganancia que esto puede tener es una ganancia marginal, porque el tiempo de detección ya es bastante elevado a día de hoy, y en cualquier caso tampoco te sirve de nada que tengas un tiempo de detección muy elevado cuando en 15 minutos un incendio ya está quemando más allá de la capacidad de extinción, que por ejemplo es lo que ocurrió en Portugal, en Pedrógão Grande, en 2017, en un fatídico incendio en el que fallecieron 66 personas, ¿no? Pues hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Estate atento al siguiente episodio de Agroprecisión, en el que continuaremos analizando con Víctor la importancia de la gestión forestal y las principales estrategias de extinción y prevención de incendios. No te lo pierdas. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y SoundCloud.
También puedes seguirnos en nuestras redes @catedracorteva y @cortevaes.